Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Reconéctate. Yo soy Carmen Villarreal y el día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana a toda la región Tijuana-San Diego y a todas aquellas personas que nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales. Eh, Nos está sintonizando a través de la página de Facebook también en XCC 1310 AM por si quieres ir a ver el audio en nuestras redes sociales. Es interesante si se te pierde algo de lo que hayamos platicado por aquí con nuestra invitada, puedes retomar el audio que queda grabado en la página de XCC 1310 AM en Facebook. Y más tarde voy a subir yo en mis redes sociales también el audio y el video de este programa. Yo estoy como Carmen Villarreal Alberic en Facebook. Y bueno, el día de hoy tengo a una invitada con la que vamos a estar platicando de un tema muy sensible. Hoy vamos a hablar acerca del duelo perinatal, de este duelo que experimentamos cuando un bebé no nace o nace muerto, o cuando un bebé nace y está con nosotros muy poquitos días. Este es un duelo del que generalmente no se habla en la sociedad, es un duelo que no sabemos abordar, es un duelo del que no tenemos la madurez para poder dar el acompañamiento a las familias que lo viven. Y creo que hoy el programa va a ser un programa muy enfocado a poder sanar eh, el duelo de aquellas personas que nos están escuchando y que han estado, pues, de alguna manera relacionados con este duelo. Estoy con Paola Celis. Paola Celis es consultora familiar, es psicoterapeuta, es mamá y es esposa. Es amiga mía también y yo estoy muy contenta de que esté Paola aquí conmigo. Paola, bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Hola a todos, muchísimas gracias por tenerme aquí, Carmen. Me encanta poder estar contigo en este espacio y pues compartiendo, ¿no? De este tema, como dices tú, un tema tabú, muy sensible, que pocas veces tocamos, pero es súper real y que muchas mujeres experimentamos, no solo mujeres, sino también en pareja, y hay pocas herramientas y poco acompañamiento, y por eso pues es un gusto estar aquí, no solo como terapeuta, sino como mamá que ha pasado por esto 2 veces y pues que ha sido parte de mi proceso de crecimiento personal, de evolución. Entonces, es un gusto estar aquí. Paola, Gracias. muchas gracias. Hace tiempo que yo quería tocar este tema y creo que el momento llega cuando el universo está listo para abrirse, ¿no? Y tú y yo estuvimos platicando hace algunos días acerca de este tema y la verdad es que no quería dejar pasar más tiempo porque siempre tengo yo en mi agenda pacientes que han experimentado este duelo y porque además en ti tenemos como este doble regalo. Por un lado eres psicoterapeuta, pero por otro lado eres una mamá que ha pasado por esto ya 2 veces. Entonces, no lo vamos a estar abordando contigo únicamente desde la parte teórica de qué es el duelo, ¿no? Y de psicológicamente cuál es el proceso mental, emocional, incluso espiritual que se vive a través de este proceso, sino también en la parte práctica, ¿no? Yo te agradezco mucho que nos abras tu corazón el día de hoy y nos abras, pues, tu experiencia, porque sé que en resonancia va a haber muchas mujeres y también hombres que han estado relacionados con este duelo y que puedan sentirse conectados a través de la información que vamos a compartir el día de hoy. Paola, yo te quiero preguntar, ¿qué es para ti, o sea, qué es para ti, cómo has vivido tú el duelo perinatal? Pues el duelo perinatal abarca, pues son esas pérdidas durante el embarazo, la gestación y también en los primeros meses de vida, ya sea embarazos que se pierden a las 8, 20, 30 semanas o aquellos bebés que nacen y que fallecen en el parto o después de parto, incluso que nacen sin vida, Ujú, y también los primeros meses, ¿no? ujú. De vida. Para mí, pues eso en términos así que es el duelo perinatal, pues es eso. Eh, el,
justo el mes de octubre es el mes que se sensibiliza más sobre este tema, se habla de él, es como para crear awareness, conciencia de que es algo que ocurre, que pasa. Y también lo que yo considero que cabe dentro de este duelo perinatal, que es todavía muchísimo más tema tabú. De por sí creo que la muerte es un tema tabú, la pérdida de bebitos todavía más, y lo que vienen siendo las pérdidas por aborto. También es duelo perinatal y que tiene otro tinte distinto, crea muchísimo más otro tipo de cuestiones. De por sí, o sea, en un duelo se experimenta culpa, remordimiento, enojo, muchas cuestiones que también se viven en un aborto. Entonces, en sí, ese es el duelo perinatal. En lo personal, yo viví mi primer embarazo, lo perdí a las 8 semanas. Creo que no es solo la pérdida del bebé, sino todas las ilusiones y sueños que tienes para ese bebé. Sí, definitivamente es algo que te marca como mujer, como pareja también. Creo que fue muchísimo más sencillo, quizá, o tenía yo más herramientas en ese momento para poder sobrellevar una primer pérdida. Es increíble cómo puedes amar tanto a un ser que no conoces, pero lo amas. Y son todas tus ilusiones, tus sueños como pareja. Que están plasmados, ¿no? En ese embarazo. Yo recuerdo, ¿no? El primerito, el letrero para mi esposo, íbamos a ser papás y todo eso. Después viene la pérdida y es pues una noticia que no te la esperas. Creo que la muerte es un tema en general que nunca va a ser momento, ¿no? Si tiene 20 años es que era muy joven. Y si tiene tantos años, pues es que, ¿no? O sea, nunca aunque claro, es el tiempo perfecto y el tiempo que a cada quien le toca, pues es un tema que no sabemos manejar y siempre va a causar duelo, ¿no? Independientemente de. Entonces, en este caso, el primero fue para mí como muchísimo más sencillo, quizá. Como dices, también juega mucho tu visión espiritual. En ese momento, pues fue de que, pues, Diosito, ahí te va. Y pues vendrá otro momento, ¿no? Pero sí la noticia te pega como la sientes corporalmente, o sea, se te suben los colores a la cara, dices, ¿qué onda? Y siempre está ese, ¿qué puedo hacer? Pero ¿cómo? No es que ya no hay corazoncito latiendo, pero ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué vitamina me tomo? ¿Qué progesterona me pongo? O sea, no, es que ya no hay más. Y es así como, wow, ¿no? Y ese fue el primero. Después tuve a mi bebito Mateo, todo bien. Ese es un bebé arcoíris que posteriormente, pues igual podemos platicar un poquito más qué es. Viene Eugenia y luego pierdo mi otro bebito a la semana 20, que si bien pues no se espera una pérdida, lo más común es que al principio, en las primeras 12 semanas, en dado caso de que hay una pérdida, pues ocurre ahí. Entonces, ni por acá, que en la semana 21 yo iba a estar en labor de parto. Entonces fue, ¿sabes qué? Pues estás en labor de parto, va a nacer, va a vivir 10 minutos, te vas a despedir de él y ya. Entonces te quedas así como, o sea, ya tenía nombre, ya tenía todo, ya tenía algunas cositas, ropita. En su momento fue muy duro, pero creo que también mis viejos mecanismos como para lidiar con mis emociones, los puse en práctica, ¿no? De todo está bien, no pasa nada, yo puedo, soy fuerte, y ahí fue donde yo me coloqué, evadí ese duelo, pensé que era algo que se iba a pasar y me puse a trabajar mucho, ¿no? O sea, fue mi forma, tenía mis 2 hijos, me acuerdo que sí es súper impactante cuando de repente sientes y sabes, ¿no? Que está una noche antes moviéndose tu bebito, pero al día siguiente sabes que ya no va a estar con vida, ¿no? Ese fue mi caso. Cada caso es distinto. Yo tengo amigas que han perdido en la semana 37, amigas conocidas, comadres, ¿no? Que en distintas, eh,
semanas de embarazo. Creo que algo que he aprendido en esto es que, y compartiendo con otras amigas y mujeres, es que no es como que, ok, es que tienes 8 semanas, entonces es menos que el que tiene 30, o vale menos, o tienes derecho de sufrir más, o cuál. Yo digo, en mi caso, el segundo me costó, la segunda pérdida más, eh, que la primera, pero al final cada una tuvo su espacio y su lugar. Y sí siento que a veces con estas cuestiones de duelo también es que un duelo no resuelto anterior te puede, Wow. ¿no? O sea, cuando viene otro te detona, ¿no? Que Sí, dices, en mi caso fue, ok, uno, ok, lo puedo y le sigo, pero dos, ¿qué onda? sí. Sí, y pues aún así, digo, no fue como lo que lo traté profesionalmente, o sea, creo que también hay una carga, bueno, yo me la puse solita, o sea, soy terapeuta y yo puedo, y eso es, o sea, los terapeutas somos humanos, somos personas, sufrimos, tenemos nuestras altas y bajas también, entonces, por eso es muy importante abrirnos también a que se vale estar triste y se vale estar, ¿no? O sea, como tenga que ser, ¿no? Pero yo no me lo permití, o sea, porque también tienes que ser fuerte por tu familia, por tus hijos, que no te vean triste, el que igual y no quieres preocupar a tu pareja, no quieres preocupar a tus papás. Justo me acuerdo ese mes se casó mi hermana, y me fue una despedida de soltera con ella. O sea, yo estaba así como que no pasa nada, yo tengo que estar bien, pero fue mucha presión para mí y con los años después detonó en una depresión. Fue como, o sea, no le quisiste hacer caso a esto, o sea, y Sí. después surgió, ¿no? Y así, o sea, básicamente creo que así fue el proceso en el que, pues que yo lo viví, lo evadí, y después ya no me quedó de otra, y le entré, ¿no? Porque sí, así Paola, más o y menos fue. claro, y te agradezco que seas honesta en la forma en la que nos estás contando tu historia, porque sé que en esta honestidad también puede haber muchas mujeres que se identifiquen contigo en esta parte de que cuando estos momentos llegan a nuestra vida, las mujeres sobre todo tratamos como de ser muy fuertes ante el sufrimiento, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que creo que necesitamos ir trabajando, no solo entre nosotras, sino también con los hombres, ¿no? La negación al sufrimiento y la creencia que tenemos de tener que hacer frente al sufrimiento de una manera fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un doctor al que quiero mucho y que además escucha muy seguido este programa, el doctor Gamiño, mi ginecólogo, me decía en algún momento en el cual estábamos trabajando un tema de una cirugía que me hizo, que él veía que muchas de las mujeres mexicanas, o sea, que en general la mujer mexicana normaliza el sufrimiento, ¿no? Y que hay otros países donde la mujer no, no se conforma con el sufrimiento de la forma en la que las mexicanas nos conformamos, ¿no? Es como que tenemos esta idea de que la mujer mexicana puede con todo, es el soporte de su familia, y la mujer mexicana siempre se va a sacrificar poniendo por enfrente a los hijos, ¿no? O sea, prefiero que mis hijos no me vean llorar, prefiero que ellos no se den cuenta que estoy sufriendo, que estoy triste, y muchas veces nos dejamos al final, ¿no? Y es lo que sucede. Aterrizamos en un proceso de depresión porque en su momento no nos dimos el espacio para poder Espacios. dolernos y para poder atravesar las etapas naturales del duelo, Sí, ¿no? sí. Sí, Yo creo como que que es siento que le sacamos, ¿no? Le sí, sacamos mucho la vuelta al dolor porque tenemos una definición de dolor como que es malo, sí, pero el dolor es parte de la vida, ¿no? Y por sacarle la vuelta, quizá le damos muchísimo más importancia y lo engrandecemos y sufrimos en silencio, sí, haciéndolo, o sea, en vez de transitarlo de una forma sana, pacífica, porque no tenemos las herramientas y en particular porque es un tema súper sensible, que incluso los terapeutas no tienen estas herramientas, la familia tampoco, y luego en el afán de no verte triste o que estés bien, empiezan las exigencias por fuera, de por sí ya tienes las propias y luego claro, empieza, o sea, por querer, por ser bien intencionados y
quererte es, no pasa nada, ya vas a tener otro. Pero Ujú. pues sí, pero ¿y qué hago con Claro. no? O esto, qué padre, sí, quiero más y puedo tener, quiero, pero ahorita estoy en esto, ¿no? Y sí, me ha tocado compartir con mujeres que se encierran, ¿no? Literal en el closet a llorar, que nadie los vea y con el tiempo, creo que el más grande de los regalos, porque ya después de trabajar esto terapéuticamente, um, el, el, el mayor de los regalos, y creo que ahí es cuando le das un significado a la pérdida o un para qué, este, eh, fue justo y fue ese regalo que me dio mi hijo de valida tus emociones, mamá. Ujú, ujú. Eh, porque al hacerlo, eh, yo no lloraba. O sea, y ahora el llanto me encanta llorar y es súper liberador y digo, por algo existe. Y no es que te vas a hundir en el dolor y en el llanto, no, sino que simplemente vas a limpiar, vas a llorar y te levantas y sigues. Y eso es algo que yo no me lo permitía. Entonces me di cuenta que el no permitírmelo y el reprimirlo tanto hizo que se detonara después en algo peor y que ya no estaba en mi control. Y también ese fue un regalo que si uno como mamá lo hace, lo puedes hacer con tus hijos, ¿no? Normalmente los hijos y cómo crecimos, ¿no? De no llores, siempre como que la incomodidad el que un niño tenga un berrinche, llore y así, en el adulto detona esa incapacidad quizá para no poder lidiar con sus propias emociones. Entonces me di cuenta que al yo lidiar, entender, si se puede decir como lidiar, ¿no? Pero el manejar, gestionar mejor mis emociones y el saber que está bien llorar y está bien reír y es parte de la vida. Eso en mí generó un alivio Ujú. y también en mis hijos. O sea, porque yo acepto que ellos lloren, ¿no? Y como que les damos, le vamos guiando ese Sí. proceso, ¿no? De, está bien, vente, te apapacho. Y por eso como que me refiero a estos mecanismos, ¿no? Cuando hay duelos, pérdidas en general, salen nuestros viejos mecanismos que no son necesariamente los más adecuados y dentro de un entorno terapéutico ahí es donde nos enseñan herramientas Sí. para poder tanto, o sea, poder liberar, aceptar, reconocer y lo primero pues es no ser tan duros nosotros mismos, ¿no? Yo creo Sí. que ese fue el regalo más grande que nos hizo mi hijo a mí, a su papá y a sus hermanos, o sea, toda la familia. Y también creo que es bien importante darles ese lugar y ese espacio a los bebitos que llegaron, que estuvieron de paso Ujú. y, y descubrir cuál es, eh, para qué, por qué, para ¿Qué qué pasar sentido? por ¿Qué aquí, ¿no? sentido? ¿Qué Ajá, ¿qué sentido? sentido tiene aunque su vida haya sido corta, ¿no? Y Aunque aunque, haya sido corta. Y o al final, aunque, sí. y ese Ujú. sentido va a ser muy personal, ¿no? Sí, Porque totalmente. depende de tu propia historia, lo que tú tienes. Y por eso digo, bueno, lo que a mí me regaló fue esto. Porque después de mucho estar cuestionando, entender, también pasa que nos enojamos con nuestro cuerpo, ¿no? Como mujeres de, no sirve, ¿no? No, Ujú. eh, o sea, nos podemos, tomar todo esto como muy Muy personal. personal, exacto. Sí, Y de por sí, como ya dices, en el duelo existen emociones como la culpa, ¿no? Estados mentales que podrían ser incluso irracionales, ¿no? Porque no hay un motivo por el cual sentirme así, sin embargo, me estoy sintiendo de esa manera. ¿Qué hice mal? No seguí alguna instrucción del médico, sí, sí, sí. estaba en mi control, no estaba en mi control y todos estos pensamientos. Además, si a eso le agregamos que no encontramos para este duelo muchos espacios para hablarlo, porque socialmente nuestras amigas, incluso nuestras mamás y abuelas, tienden a negarlo, ¿no? Tienden a decirte, no te preocupes, ya vendrá otro hijo, ¿no? O bueno, pero si no nació, o sea, si no tienes recuerdos, ¿por qué te duele, no? Y entonces decía por ahí una mujer que había perdido a un bebé que no había que nació muerto, ¿no? Que decía, ¿cómo me pesan tanto los recuerdos que no tuve, ¿no? Ay, sí, sí. Y entonces, ajá, entonces en ese sentido es bien importante. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si negamos a los niños la muerte, también les negamos la vida, ¿no? Y entonces
cómo estos duelos es importante hablarlos con los niños que ya tenemos en casa, ¿no? Y Exacto. explicarles y hacerles, enseñarles cómo es que los papás también se sienten tristes y cómo es que los papás también están atravesando por estas etapas. Sí. Creo que ese es uno de los grandes regalos que nos pueden dejar estos bebés. Dice mi maestro que hay seres que tienen vidas muy cortas, pero muy poderosas, ¿no? Y en ese sentido creo que es Claro, el sí. regalo de estos seres, de estos pequeños, grandes seres que vienen a estar con nosotros durante a veces unos instantes, ¿no? Solamente unos instantes con nosotros. Paola, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y Sale. regresamos aquí a Reconéctate en un par de minutos? Volvemos a tu programa Reconéctate. Yo soy Carmen Villarreal y el día de hoy estoy platicando con Paola Celis. Paola es consultora familiar y es psicoterapeuta y estamos hablando acerca del duelo perinatal. Este duelo que se experimenta en las diferentes etapas de la gestación o un poquito después de que nace el bebé, algunos días, incluso horas o algunos meses, cuando nos toca vivir de manera muy intensa este tipo de duelos y no hay las herramientas. Cuando decimos que no hay herramientas, Paola, creo que no solamente no hay herramientas en la parte social y familiar, porque es un duelo para el que no estamos preparados, pero creo que también en el ámbito hospitalario tampoco hay las herramientas, ¿no? Yo me acuerdo que siendo voluntaria en hospitales, eh, me impresionó mucho ver un par de veces, y digo un par de veces porque no estaba yo mucho en el área de ginecología, este tipo de duelos con mamás que tenían a su bebé en circunstancias incluso de emergencia, ¿no? Que llegaban al hospital en circunstancias de emergencia y que cuando sucedía el parto, después de unas horas después, la mamá despertaba y de pronto el bebé ni siquiera existía el cuerpo ya, ¿no? Porque se lo desaparecían, no se lo querían enseñar, era un acuerdo familiar porque de pronto la suegra o la abuela o la mamá pensaron que era lo mejor que no viera a su bebé. Claro, sí. Este tipo de decisiones se toman desde el amor, ¿no? Pero no son las más correctas. Los especialistas ya en los últimos años, ¿no? Nos sugieren que es importante que la mamá vea el cuerpo del niño. Incluso si hubiera malformaciones, hay formas en las cuales en ciertos hospitales se las ingenian para cubrirlo, ¿no? Para ponerle una cobijita, etcétera. Y hay un hospital en Estados Unidos que tiene un equipo de fotógrafos maravillosos que se encargan de documentar el momento. Y estoy diciendo esto porque no solamente hablamos de las herramientas en el momento, ¿no? Que es un momento que además sucede como un momento, es un momento al que no le podemos regresar el tiempo y entonces lo que sucede en esas horas es importante porque nos van a generar recuerdos que más adelante nos van a apoyar en nuestro proceso de duelo. Yo veía la entrevista a una psicóloga, ¿no? Así como tú que estaba hablando del duelo y en su consultorio tenía un cuadrito con los piecitos de su bebé, Sí. ¿no? Y aunque el bebito nació muerto, le tomaron las huellitas de colores y ella tiene ese recuerdo de los piecitos de su bebé, ¿no? Y Sí. hay fotos color sepia donde, por ejemplo, ponen los anillos de matrimonio de los papás en los deditos de los pies del bebé. O sea, hay muchas formas en las cuales más adelante, o sea, tiene que haber otras mentes que piensen por la mamá y el papá, porque Claro, la mamá y el claro. papá no tienen la claridad de hacer todo esto en ese momento, pero el personal de salud debería de poder hacerlo, ¿no? Sí, sí, eso tienes toda la razón. Hay muchas cuestiones, incluso en el proceso de cuando nació mi bebito. O sea, él nació, yo no lo vi, mi marido se despidió de él, él lo bautizó. Y obviamente todo eso en el momento fue lo mejor que pudo, o sea, lo que decidimos porque fueron las recomendaciones médicas, no incluso de la doctora, es que normalmente pasa así, 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 así. Y en ese afán quizá también mi esposo de protegerme fue, pues es que en otro, tú lo viviste, tú lo sentiste, si quieres, yo me despido de él como queriéndome
a evitar y ahorrar ese trago amargo, quizá. Sí. Entonces, yo sé que en ese momento hicimos lo mejor con lo que teníamos, ¿no? Con las herramientas, ¿no? Y pues los médicos lo que recomendaban. Pero después, con el tiempo, cuando yo me volví a embarazar, eh, sí pensé y le dije, si este bebito vuelve a pasar lo mismo, yo quiero conocerlo, yo quiero abrazarlo y estar con él hasta que, o sea, si tiene que fallecer, hacerlo, porque te genera mucho esta culpa y también yo tenía un enojo con mi esposo porque él sí lo vio, sí le puso, sí tienes su Cara. recuerdo, su cara, y yo tenía que ir con él y, oye, ¿te acuerdas? ¿Y cómo era? ¿Y a quién se parecía? ¿A cuál de los dos hermanitos, no? Y sí tengo por ahí la ilusión de poder quizás hacer como un retrato con la descripción de mi esposo, ¿no? Hacerlo con alguien, porque solo recuerdo la sensación, ¿no? En mi vientre de tenerlo, las pataditas, recuerdo el salir del hospital. Yo ya había previamente tenido 2 niños y tú sales como mamá pavorreal ilusionada con tu car seat, tu sillita de carro, y aquí yo quería correr a ver a mis hijos, abrazarlos y pasar página, ¿no? Pero sales y sales vacía, o sea, sales sin nada. Y fíjate que es bien curioso porque el cuerpo tiene memoria. Yo, justo este mes, el 1 de agosto, mi niño cumplió 6 años y se siente, o sea, lo sientes aún. Yo siento ese espacio vacío que dejó físicamente Y que nadie más va a llenar. y que nadie más, y que lo sentí diferente con cada uno de mis, bueno, tuve 5 embarazos, con cada uno. Entonces, por eso yo creo que es muy importante hablar de esto. Otra cuestión que también se me hace muy importante y creo que debe de existir una legislación para que se le dé a mamá y papá ese espacio para que puedan tener el duelo en los trabajos, ¿no? Como así cuando acabas de tener bebitos y tienes tu cuarentena, pues igual aquí, porque hay dolor físico, estás bajo de ánimos, hay cosas, ¿no? Que se deben de ajustar en pareja, en el entorno, y no es así como, pues, una operación y te quitaron, no sé, el apéndice, que aún así no también, pero es algo muy importante, que creo que Sí, sí hay mucho que se puede hacer ahí para darle justo esa importancia. Y también creo que hace ratito platicábamos sobre algo que me vino ahorita esto en mente. Cuando alguien fallece, en distintas sociedades y en la actual, o sea, siempre han existido los rituales para despedir. Y esos rituales tienen diversas, se puede decir como beneficios o funciones, en donde primero pues haces conocer la pérdida a los demás, tú puedes ahí en ese espacio expresar públicamente tus emociones, las personas te brindan esa solidaridad, apoyo, el amor que necesitas, se despide al difunto, se vuelve algo visible, ¿no? La pérdida, y se permite esta expresión de dolor en un contexto de eh, pues sí, o sea, un funeral, así, algo así, ¿no? Cuando hay pérdida perinatal, no existen estos rituales, no existen estos espacios. Es literal así, pues te vas a tu casa y ya ves tú qué onda, ¿no? Y si el bebito cumple con cierta semana, lo puedes traer contigo y ya sea que lo quieras enterrar o incinerar. Si es menos de esa semana, pues son literal restos que el hospital se encarga de él, ¿no? Y no sabes ni, o sea, si te quedas así que, y pues, ¿qué hicieron, no? Con esos claro, restos. totalmente. Y yo creo que es Sí. muy importante que menciones esto, Paola, porque ya decíamos que en esos momentos mamá y papá no tienen cabeza para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? De manera como completa, profunda, pero sí debería de haber un protocolo para poder dar lugar a este duelo y para que durante esos momentos alguien pueda planear qué es lo que va a pasar con los restos del bebé. Uno, pues que lo pueda ver la mamá, que se pueda despedir de él. Creo que es un derecho fundamental de la mamá el que le enseñen a su hijo, o por lo menos que le pregunten si lo quiere ver, y si lo quiere ver, además,
En este duelo, más que en todos los demás, Paola, a mí se me hace que hay una sensación de apuro. Hay una sensación incluso desde el mismo personal hospitalario de que pase rápido y de que rápido se vaya la mamá, ¿no? Ujú. Eh, Creo que es muy importante que tanto papá como mamá hagan valer su derecho de que el tiempo, se tomen el tiempo que se necesiten tomar, ¿no? En este hospital que te comento en Estados Unidos, se dan el tiempo para hacer una sesión de fotos, ¿no? Ay, sí. Ya que falleció el bebé, o sea, ahí dentro del hospital. Fíjate que sí he visto estas fotos porque yo después busqué en Google, ¿no? La Sí, semana en la que mi niño tenía 20 semanas, casi 21. Entonces yo así de que, ya sabes, ¿no? El Google de que bebitos de 21 semanas, como para saber de qué tamaño estaba. O sea, yo lo visualizaba en base a lo que veía en internet para de alguna forma hacerme claro. pues una imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y Ujú. entonces el no apurar a la mamá, el no apurar al papá, creo que es súper importante. A veces el darle a lo mejor 2 o 3 horas más para que te puedas despedir del bebé es algo que puede marcar el duelo de una manera diferente, ¿no? Yo creo que los duelos tienen como Sí. colores, ¿no? Y entonces, si tú te das el tiempo de despedirte del bebé, si alcanzas a generar ciertos elementos como recuerdos, que pudieran ser fotos, que pudieran ser la impresión de sus pies, que pudiera ser el poder olerlo y el recordar su olor, ¿no? El poder tocarlo y recordar la textura de su cabello o de Sí. su pielecita y todo eso. Todo eso van a ser herramientas súper poderosas para el proceso de duelo, para que el proceso de duelo pueda ser un proceso de duelo mucho más completo. No podemos decir que menos doloroso, pero sobre todo que pueda ser un proceso de duelo que nos haga expandir nuestra conciencia en lugar de destruirnos, ¿no? Ujú. Y creo que además este tipo de elementos y de herramientas nos hacen darle lugar en la familia al bebé, que es algo bien importante, ¿no? Ese bebé tiene un número en la familia, o sea, es decir, si fue tu primogénito, él siempre va a ser el primogénito, o si es el número, el segundo o el tercero, siempre va a ser el que tiene ese lugar y además el que tenga un nombre también, ¿no? Es súper Sí. importante. Sí, 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 es súper, súper importante. Y fíjate que muy curioso porque a mis niños les hacía pues esta conciencia, les creaba esta conciencia de, a ver, es que antes de ti hubo otro. Ujú. ¿Cómo? ¿Y qué pasó con él? Bueno, estuvo en la pancita de mamá, preparó el camino para que llegaras tú, eh, y pues no, ya empezamos a hablar también como estos conceptos de muerte, ¿no? Y según, Ujú. y de vida después de esta, o sea, según lo que tenemos, ¿no? Aquí en familia como concepto, lo vamos transmitiendo y también ha sido y un puente, ¿no? Como para entender la muerte, el saber que es algo natural, que nacemos y morimos, que siempre van a estar acompañados por sus hermanos, Ujú. quizá mencionar sobre las distintas dimensiones que existen, cómo, aunque mamá y papá algún día no estén, seguirán con ellos. Ujú. Entonces, ha sido también un elemento que nos ha permitido como familia tocar temas espirituales muy, pues, Muy muy profundos, ¿no? bonito y profundo, igual también en el Día de Muertos, poner el altar y darle su lugar y su espacio, Ujú. y ellos solitos de repente platican, ¿no? Que estamos así con amistades de, sí, mi mamá tuvo otro bebito y se llamó José María, y luego antes de Mateo tuvo otro que le hacían el chiquilín y así, ¿no? Entre ellos, Claro. solitos lo van, sí, Haciendo como parte, ¿no? haciendo parte, sí, exacto, haciendo parte. Y fíjate que también recuerdo yo en un libro de Jorge Bucay que hablaba sobre este testimonio o que le contó esta señora de 42 años que perdió a su hijo en un accidente y a su hijo mayor de 40 y tantos, ¿no? Y decía, solo hay una cosa me, que me puedo imaginar aún más terrible que la muerte de mi hijo. Mucho peor sería no haberlo siquiera conocido. Oh. Ujú. Entonces, pasan
por más que tengas tú esto asimilado, que sepas y le saques lo más positivo a lo que pasó, creo que hay cosas en la vida que te detonan esos pensamientos en donde de repente mi hijo grande, pues tengo 2 niñas, ¿no? Y el grande dice, es que yo no tengo hermanos. Entonces te imaginas y dices, ay, qué suave, porque si estuviera aquí José María ya estuvieran jugando juntos fútbol o estuvieran tal, ¿no? O sea, y eso es como algo que no puedes controlarlo, ¿no? Te vienen esos pensamientos porque pues es parte de, nada más es solo lo piensas y ya, ¿no? O sea, vuelves a ese lugar de, ok, pero no fue así y, y por algo no fue así y tal, ¿no? Tú como que vas otra vez el caminito a donde ya estabas tú en paz, porque la mente de repente y los recuerdos vuelven a de repente jalarte a esos pensamientos. Y yo sí diferenciaría entre el sufrimiento y el dolor, o sea, creo que duele, uno no vive en constante dolor, de repente hay eventos que detonan como el aniversario, luctuoso, quizá cuando iba a cumplir años, ¿no? En otro tipo de duelos. Y aquí en particular es cada 1 de agosto. Ujú. Y ahí es cuando tratamos de hacer como un pequeño ritual donde yo me permito llorar, donde ellos saben que es el cumpleaños del hermano, donde prendemos una velita, un pastelito, hacemos cenita con los padrinos, que son mi hermana y mi cuñado, es como la cena anual, ¿no? Para José María, y es como son esos pequeños espacios que uno hace para honrar desde el amor y agradecimiento, con gusto, con gozo, sabiendo que también las lágrimas no necesariamente tienen que llevarnos a ese pozo de Sí, vuelta, sino totalmente. que es porque uno sigue extrañando eso Claro. y simplemente es eso. Vamos a ir a un pequeño corte, Paola, y regresamos para la última sección del programa. Vale. Ujú. Volvemos aquí a tu programa Reconéctate. Estamos ya en la última parte del programa hablando con Paola Celis acerca del duelo perinatal. Y yo te quiero hacer una pregunta, bueno, tengo 2 preguntas, Paola. Una pregunta para todas aquellas mamis que nos escuchan y que han pasado por el mismo duelo que tú. ¿Deja de doler, Paola? ¿Realmente deja de doler la pérdida? ¿Qué le podrías decir a una mamá y a un papá que están viviendo en este momento el proceso más intenso del duelo y del dolor? Creo que deja de doler en la medida que tú puedes recordar con paz. Y que haces las paces con aquello que sucedió, ¿no? Porque siempre van a existir, es que hubiera, en cualquier duelo, ¿no? Y en este también, yo he tenido muchos hubiera, es que si hubiera tal, quizá sí hubiera nacido. Entonces, cuando entiendes que las cosas ocurren y que de alguna forma misteriosas son perfectas y que tienen un propósito y un para qué, y cuando encontramos ese para qué dentro de nuestro propio crecimiento personal, creo que también el hecho de saber que pues el alma es eterna, el alma es eterna y, y que siguen aquí. O sea, esa es una certeza que yo tengo. Y creo que en un principio también mucho de esto confrontó mis creencias, o sea, porque sí, incluso hasta te dicen, es que Dios quería que pasara, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué a mí no le da al lado? O sea, ¿por qué Dios, Claro. qué pasó, no? Ujú. Y claro, o sea, vives un enojo, un tal y así, porque creo que mm, el moralizar, ¿no? Lo que es un proceso natural, es algo que hemos hecho, ¿no? Yo me acuerdo mucho, o sea, lo que es la película de Coco, qué tan bonito es y es algo que teníamos como cultura antes o sea, como prehispánica, ¿no? Ok, es un puente y vamos a alcanzarlos, Ujú. pero cuando ese puente se vuelve, pues quién sabe dónde estás y si, ¿no? Si hiciste bien o mal, entonces ahí es donde también distorsionamos algo tan bonito como la muerte, creo yo, ¿no? Porque al final no es que lo que pase en nuestra vida sea un castigo, así yo lo veo, sino es una oportunidad
para crecer en el amor, para tomar las lecciones, entonces creo que ahí cuando empezamos a hacer ese trabajo y saber, en vez de decir, bueno, pero ¿por qué a mí no? Ujú. Entonces, si fue a mí, algo me quiere decir Dios, el universo, para que yo siga mi camino, para que yo crezca, para que yo hable de esto, quizá, bueno, en mi caso, ¿no? De que decir, bueno, para hablar yo hoy de esto, si no hubiera ocurrido, no estuviera aquí hablando y quizá no hubiéramos podido llegar a otras mamás, o decir, bueno, como terapeuta me abrió los ojos a, oye, pues es que no, aquí no hay mucho que se esté haciendo, quizá puedo acompañar, pero Claro. eso ya viene después de, Sí, pues, una aceptación. sí, claro. Y yo creo que siempre va a doler, pero ya es como un ouch y le sigues, ¿no? Ujú. No es un dolor que te detiene y que te vuelve a llevar a ese lugar donde no vives en felicidad. Podríamos decir, Paola, que estos bebés son grandes maestros espirituales para nosotros, ¿no? Porque Sí, como bien dices, nos confrontan a cuestionarnos nuestras creencias sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Sobre el alma, sobre qué hay después, a dónde vamos, de dónde venimos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a raíz de eso yo he vivido cosas bien bonitas espiritualmente que han sido regalos en mi vida y certezas de que o sea, somos luz, somos amor y que nacemos, estamos aquí de paso y que volvemos A a la ese fuente. origen y a la fuente. Y para mí fue bien claro, ¿no? Cuando tuve una experiencia bien bonita de entender eso y decir, a ver, pues yo estoy aquí y tengo otros seres y hay que gozar y estar porque vamos a regresar para allá. Y qué bonito que mi hijo ya esté allá, o sea, así, tan, Ujú. no sé, como que siento que eso ha ayudado mucho. Paola, y ya para los últimos minutitos del programa, una de las cosas que he identificado yo en este tipo de duelos es que es muy importante trabajarlos en pareja. Los hombres y las mujeres tenemos diferentes formas de afrontar el dolor y el sufrimiento y el duelo, y muchas veces depende del trabajo terapéutico en estos duelos el que la pareja pueda seguir junta. Claro, sí. Sí, 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 es muy importante. Mm, Fíjate que en un principio, en este caso, o sea, te estoy hablando desde mi vivencia, ¿no? Era algo que fue difícil porque empezamos a tener pleitos, ¿no? Porque era, a ver, yo no estoy bien, muy apenas puedo conmigo, no puedo contigo. Entonces, así digo, en palabras así como se me vienen, así yo lo sentía, como estoy viviendo esto y luego la vida sigue y todo sigue y tengo que ir al súper y tengo que, y luego también íntimamente, también, o sea, en esa cuestión, eh, es complicado, ¿no? Porque luego pasa que también no quieres hablarlo porque si lo hablas vas a abrir un tema que es sensible para la otra Sí. parte, entonces se vuelve algo que vas callando y que muy cómodamente lo vamos callando, pero después te das cuenta que fue algo que pudiste haber resuelto de mejor forma si te hubieras acercado como pareja a atenderlo. También pasa algo que es justo como los embarazos y los partos, también acá siempre hay un acompañamiento muchísimo más hacia la mamá y no Ujú. tanto al papá, y todo el papá es, o sea, expectativas, ¿no? De ser fuerte. Yo me acuerdo cuando estaba por tener a mi hijo, todo le llegaba a él, ¿no? De que, oye, pero sí lo pueden tener, pero es que sí se puede salvar, pero es que, mira, yo leí tal artículo, o sea, ¿no? A él. ¿Por qué? Porque también, pues, hay que proteger a la mamá, pero a ver, te toca a ti, ¿no? Entonces tú Claro. resuelve, o sea, como, ¿no? O sea, estas expectativas y cargas hacia los hombres de resuelve, ve, Ujú. y siempre también se genera esto, y en mi esposo, allá después de años hablándolo, me dice, es que sigo teniendo esta culpa de pude haber hecho algo mejor por él. No Ujú. luché lo suficiente. O sea, y yo tengo lo mío propio, ¿no? Y con los años hemos podido acompañarnos mejor, Ujú. porque en un principio no lo hicimos de la mejor forma. O sea, era, saca, ya, evádelo, pero sí como
sí chocábamos mucho en un principio y era porque yo estaba muy vulnerable, él también, no lo verbalizábamos y era eso, o sea, no era que no hubiera afecto ni cariño entre nosotros, era que no estábamos en las mejores condiciones para Claro, ser pareja y muy claro. apenas, y teníamos 2 chiquitos, entonces había que estar bien. Ujú. Y luego dices, oye, eso porque después tomé un curso y una terapia pues con una tanatóloga y digo, bueno, o sea, ¿por qué tan tontos? ¿Por qué no fuimos y buscamos, no? ¿Por qué la Sí, complicamos? O sea, sí, fue sí. curioso. Qué Ujú. bueno que mencionamos esto para que todas aquellas personas que estén atravesando por un duelo se den este regalo de poder sentirse acompañados a través de un terapeuta, que no solamente le demos el espacio a la mamá, sino también al papá con Sí, el sus papá propias pierde un bebé necesidades, también. ¿no? También es la pérdida de un bebé, aunque no lo haya gestado él, pues hay hombres y en general, ¿no? Todos los futuros papás también atraviesan por un proceso y tienen otras formas diferentes de evadir también los duelos, ¿no? Entonces, Sí, Paola, yo te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Si hay alguien que te quiera contactar, ¿cuál es la forma de que puedan estar en contacto contigo? me pueden mandar un correo a celis.f.paola@gmail.com Ujú, o también en mi Instagram me pueden encontrar como Paola Celis con doble S. ujú, También por ahí atiendo mensajitos. A ver, sí, paola.celis con doble S al final. ok. Que ahí también mucho de lo que he dado es mucho, o sea, acompañamiento eh, propiamente no como una terapia, pero sí como una escucha activa y un compartir Ujú. desde mi ser mamá y haber vivido esto. Entonces, feliz de que me puedan buscar por Muchas ahí. gracias, Paola. De todas maneras, cuando subamos el programa a mis redes sociales, en Facebook, te vamos a etiquetar para que sea mucho más fácil que puedan encontrarte por ahí, porque sé que es un regalo el poder compartir contigo, sobre todo si hay personas que están atravesando por un duelo similar, que encuentren en ti no solamente a la terapeuta, sino también a la mujer, que desde esa vivencia puedas entenderlas y puedas comprenderlas como nadie más lo puede hacer, ¿no? Porque no hay nadie mejor para acompañar estos duelos que quienes los han vivido. Ujú, Muchas gracias, sí. gracias, Paola. No, muchísimas gracias, Carmen. Qué bonito poder compartir contigo y en este tema tan lindo y sensible también. Sí, esperemos Gracias. que muy pronto podamos compartir también con Paola otros espacios donde podamos estar hablando de este tipo de duelo. Ya lo hemos estado platicando por ahí y yo creo que muy pronto les vamos a dar alguna sorpresa. Sí. Sí, muchas gracias, Paola, y gracias a todos. Bye, nos vemos. Besos para Gracias. todos. Gracias a todas Gracias. las personas que nos sintonizaron a través de XC 1310 AM Radio Enciso o aquellos que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales, ya en el programa grabado. Compartan este programa porque este tipo de información puede ayudar a muchas personas que estén por ahí pasando por este tipo de duelos complicados. La educación y la sensibilización en estos temas son una responsabilidad de todos. Así que bueno, que tengan feliz Sí. fin de semana. Y que Ujú. recuerden que son llavecitas para aprender, sanar y crecer. Entonces, Así es. es tomarlas como oportunidad, siempre, siempre. Gracias, Paola. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.